es una rama de la matemática, la cual es una generalización de la aritmética, y bueno, la cual define a una expresión algebraica como una combinación cualquiera y finita de números o de letras y de números ligados entre sí por adición, sustracción, multiplicación, división, etcétera, ¿sí? A ver, si decimos que es una combinación finita de números y letras y símbolos, podríamos decir de que toda expresión algebraica tiene que contar mínimo de estos tres elementos, de estas tres componentes: signo, número y letra. A ver, me imagino una vez menos 2x cuadrado y cubo m a la quinta, ¿sí? Vamos a empezar a analizar. Me dice la definición que es una combinación finita de símbolos, números y letras, ¿sí? Bueno, cada uno de estos elementos tiene su respectivo nombre. Toda expresión algebraica debe contar con estas tres componentes: signo, número y letra, ¿sí? Ahora bien, si decimos que va a contar entonces con un signo, a su vez también va a contar con un número. Este número se va a llamar en álgebra, o en los polinomios, teoría de polinomios, se va a llamar el coeficiente, ¿sí? Y este número, que va a ser el coeficiente, va a ser un número que pertenezca al conjunto de los números reales, es decir, puede ser un número entero, puede ser una fracción, puede ser un número decimal, etc. Y, por último, y no menos importante, de hecho va a ser fundamental analizar y conocer esta componente, que va a ser precisamente la componente o la parte literal de la expresión algebraica. Bien, como su nombre lo indica, la parte literal va a contener propiamente letras, ¿sí? Que son variables. Cada una de ellas va a contar con su exponente de potencia respectivo, ¿sí? Como podemos ver, x está elevado al cuadrado, y está elevado al cubo, y m está elevada a la quinta potencia, ¿sí? Entonces, estas son las tres partes fundamentales con las que cuenta toda expresión algebraica, ¿sí? Ahora la cuestión es que voy a tener muchas variantes con respecto a expresiones algebraicas. Antes de pasar a ese detalle, me gustaría aclarar un detalle más de las expresiones algebraicas. Sí, nótense que, por ejemplo, voy a borrar acá. Fíjense que entre el 2 y la x no hay ningún símbolo indicado, es decir, no tengo no tengo división, no tengo suma, no tengo resta. Lo mismo ocurre entre la x y la y la m, ¿sí? Si entre dos elementos no tengo una operación indicada, como dije anteriormente, suma, resta, división, se entiende de que acá existe una multiplicación implícita, es decir, el coeficiente está multiplicando a la parte literal y a su vez cada una de estas letras que son componentes de la parte literal están multiplicándose entre sí, ¿sí? Vamos a tener siempre esto en cuenta. A ver, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, vamos a analizar este caso. Voy a poner menos 3m cubo, ¿sí? Y voy a analizar si menos 3m cubo sería una expresión algebraica. Bueno, para ello voy a tener que verificar estos tres componentes. Observo, ¿tiene signo? Sí, está claramente identificado, es un negativo. Ahora, ¿tiene coeficientes? Sí, precisamente es un 3. Y posee parte literal con sus respectivos exponentes. Sí, lo puedo observar acá al final de la expresión. Por lo tanto, menos 3m cubo es una expresión algebraica, ¿sí? Ahora pregunto, 2m cuadrado y, ¿será una expresión algebraica? Y bueno, vamos a analizar. Observo al principio, voy de izquierda a derecha analizando la expresión. ¿Tengo un signo? No tengo signo. En esta expresión no tengo signo. ¿Podría decir entonces que esta no es una expresión algebraica?
No, por el contrario. A ver, si una expresión, si un coeficiente no tiene un signo indicado, se entiende de que su signo es un positivo, que por ser positivo y al estar al principio de toda una expresión, generalmente no se lo escribe. Vamos a entender de que 2 es un positivo. Luego, entonces, sí tiene signo. Pregunto ahora, ¿tendrá coeficiente? Sí, aquí está el 2, tiene coeficiente. Ahora, vamos a analizar la parte literal, ¿sí? Tengo m cuadrado, y. Habíamos dicho que la componente literal va a poseer letras con sus respectivos exponentes. A ver, veo, m está elevado al cuadrado, y ahora y no tiene exponente, no tiene potencia. Podría decir entonces de que no cumple con las condiciones. Sí, sí cumple con las condiciones. Si algún elemento observo que no tiene un exponente, en el caso de la parte literal, voy a entender de que su exponente o su potencia es un 1, que por ser 1 no se lo escribe. Y esto generalmente es una convención que deriva de una de las propiedades básicas de la potencia, la cual me indica de que todo elemento elevado a la potencia 1 será siempre el mismo elemento, es decir, ya sea número o letra que yo eleve a la potencia 1, seguirá siendo siempre el mismo elemento. Como la potencia 1 no me afecta a la base, no me altera, no tiene características operacionales, generalmente por convención se dice que no se la escribe, ¿sí? Pero sabemos que implícitamente aquí hay una potencia que es un 1, ¿sí? Menos m cuadrado n. Vamos a analizar si realmente esta expresión es una expresión algebraica. Bueno, vamos a ver que posee signo, sí, acá está el signo, ¿sí? El signo está identificado, su negativo. Ahora, parte literal, posee parte literal. Tiene sus letras con sus respectivos exponentes. Vemos que la n no tiene potencia, por ende sabemos que es un 1 por la propiedad que habíamos visto anteriormente. Ahora, ¿qué pasó con el coeficiente? Observo de que no tiene un número. Podría decir entonces de que no tiene coeficiente y entonces no sería una expresión algebraica. No, por el contrario, sí posee un coeficiente. Y ese coeficiente es precisamente un 1 que está multiplicando m cuadrado y que multiplica a n elevado a la 1, ¿sí? A ver, nuevamente, sí, por ser 1, ¿sí? El factor que multiplica la parte literal, como no altera nada, entonces generalmente no se lo escribe. Entonces, si yo veo esta expresión, que me quedaría menos m al cuadrado n, ¿sí? Yo sé de que su coeficiente será precisamente menos 1, que por ser 1 no se lo indica, no se lo escribe, ¿sí? Y vamos ahora al último ejemplo, el número 4. Vamos a analizar si así, sencillamente el número 4 puede ser denominado o denotado como una expresión algebraica. Vamos a ver si cumple con las características de las expresiones algebraicas. Observo, de izquierda a derecha. El 4 posee signo, sí, posee un signo, y ese signo es un positivo. A nuestro indicado sabemos que el valor es un valor positivo. Esta expresión, digamos que sea expresión, posee coeficiente, sí, es el 4, claramente. Y ahora vamos a ver qué pasó con su parte literal. No tiene parte literal. Tiene signo, tiene coeficiente, luego no posee parte literal. ¿Podríamos decir de que este número no es una expresión algebraica? Sí, en realidad sí es una expresión algebraica. ¿Y qué habrá pasado con su parte literal? Bueno, para entender lo que sucede con la parte literal de este factor, lo que vamos a tener que recordar es una también de las propiedades básicas de la potencia, que me dice lo siguiente. Voy a cambiar de color. Voy a decir de que todo elemento elevado a la potencia 0 se convierte en 1. Toda base, ya sea variable, es decir, letra o número que yo eleve a la potencia 0 o que se encuentre afectada por la potencia 0, automáticamente
se transforma en 1, ¿sí? Esta propiedad en particular la vamos a ver bastante, ¿sí? Más adelante voy a grabar un video exclusivamente explicando por qué todo elemento que elevamos a la potencia 0 es igual a 1, ¿sí? Existen procedimientos, existen propiedades que van a verificar y que van a legitimar esta propiedad de las potencias, ¿sí? Una propiedad básica de las potencias. Teniendo esto en mente, voy a suponer de que originalmente, vamos a decir de que 4 tenía en algún momento una parte literal, cuya parte literal digamos que era z elevado a la 0, que multiplicaba y elevada a la c. Voy a imaginarme de que esta era su parte literal. Luego, observo de que z, al estar elevada o al estar afectada por la potencia 0, automáticamente se va a convertir en un 1. De igual modo, con y elevado a la 0, también se va a transformar en 1. Por lo tanto, lo que me estaría quedando sería lo siguiente. Positivo 4, que multiplica a 1 y que multiplica también a 1. Y 4 por 1 y por 1 va a seguir siendo simplemente 4. No hace falta que escriba su signo, ya sé que es un positivo, cuya parte literal se ha convertido también en 1. Pero 4 sí es una expresión algebraica y esto es lo que denominamos en matemática un término independiente. Es un número, es un factor cuya parte literal se ha transformado en 1. Si este video te gustó, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.